Buenos días, señores del jurado, tutor y demás asistente a mi ponencia, que lleva por nombre Propuesta para el uso de pigmentos y tintes, partiendo de plantas y semillas para el aprovechamiento en las artes escultóricas. Primeramente se hizo énfasis en la investigación de Ana Lilia Vigueras Guzmán y Liberato Portillo, biólogos, investigadores y profesores en biotecnología. Estos aseveran que el uso de pigmentos de origen natural se ha incrementado en las últimas décadas por la desconfianza hacia los colorantes químicos, ya que algunos han causado alergia y malestares al ser humano. Estos mismos autores sostienen que la tendencia a preferir colores orgánicos ha favorecido que los colorantes tengan cabida en las industrias textiles, cosméticos y farmacéuticos. Esta investigación entonces es valedera, ya que se utiliza la parte artística, teniendo presente la extracción y manipulación. Sin embargo, a diferencia de estos autores, se analizó que pigmentos y tintes naturales necesitan de un mínimo porcentaje químico para que se mostrara su durabilidad y fijación donde fuesen aplicados. Pigmentos y tintes, como el rizoma de cúrcuma, semilla de aguacate y onoto, fueron extraídos entonces a través de la utilización del hidróxido de sodio, el ácido cítrico, el benzoato de sodio y el aceite vegetal. Con la obtención de este estudio, se busca explorar entonces la extracción de pigmentos y tintes, medio alternativo de obtención del color para aplicarlo a modo de pátina en las piezas escultóricas, específicamente en una pieza que se llevó a cabo durante el proceso de esta investigación. También se busca explorar el conocimiento etnobotánico, apuntando hacia un mayor uso de los recursos naturales, hasta conseguir el producto final que se requería, ya que los estudiantes de UNEARTE presentaban carencias para conseguir, en este caso específico, los óxidos de piso, que son los que se utilizan para patinar las piezas en escultura. La importancia entonces es que los estudiantes utilicen estos tintes y pigmentos en las pátinas de sus obras, compartiendo experiencias y reflexiones dentro del taller. Se propuso entonces que el material natural estuviese enlazado al químico en bajas proporciones para disminuir la problemática planteada en las prácticas artísticas a través de pigmentos y tintes, partiendo de plantas y semillas para su aprovechamiento en las artes escultóricas, proyectando soluciones a mediano y largo plazo dentro del taller o situaciones similares en las instituciones artísticas de Venezuela. Del mismo modo, de Ana Paola de la Casa Marcano, ítalo-venezolana y profesora investigadora y licenciada en química, indicó en su obra Introducción a la química de los colorantes que la malva mauve fue obtenida por William Perkin en 1858 mediante la oxidación de una solución diluida de sulfato de anilina con diclomato de potasio. Este descubrimiento permitió abrir el compás de la coloración sintética, ampliamente desarrollada desde ese momento hasta la actualidad. Los colorantes naturales parecen adquirir a diario mayor popularidad, especialmente en productos de consumo humano, como alimentos, formulaciones farmacéuticas y cosméticos. Esto generó una serie de interrogantes. ¿Cuál es el uso de los pigmentos y tintes partiendo de plantas y semillas para el aprovechamiento de las artes escultóricas? ¿Cómo es el aprovechamiento de los pigmentos y tintes vegetales en las artes escultóricas? ¿Qué factibilidad tienen los pigmentos y tintes para un acabado escultórico más duradero? ¿Cómo elaborar colorantes a partir de pigmentos y tintes vegetales para su aprovechamiento en las artes escultóricas? De esto obtenemos el objetivo principal de esta investigación, que fue estudiar la posibilidad de desarrollar una propuesta didáctica para obtener pigmentos y tintes partiendo de plantas y semillas para su aprovechamiento en las artes escultóricas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Con este punto de partida, se procedió a indagar sobre los pigmentos y tintes vegetales a base del rizoma de cúrcuma, la semilla de aguacate y la semilla de onoto para su aprovechamiento en las artes escultóricas. También estudiar la factibilidad de estos pigmentos y tintes para un acabado escultórico más duradero. Además,
elaborar colorantes a partir de dichos pigmentos y tintes vegetales para la especialidad de escultura. Por lo tanto, esta investigación propuso la práctica artística a partir de la obtención de colores y pigmentos y tintes naturales desde el área de las ciencias naturales en estudiantes dedicados a la formación escultórica. La importancia del tema y su vigencia como lenguaje plástico giran entonces en torno al color, tras un discurso visual que contribuye a proyectar las ciencias naturales en el arte, relacionando estas disciplinas del saber. En un primer estudio de pregrado de la investigadora, licenciatura en Educación Integral, mención Ciencias de la Naturaleza, para obtener la pintura y constatar su viabilidad en una pieza escultórica que se generó durante la realización de este trabajo. Por otro lado, David Paul Ausubel, estadounidense, psicólogo y pedagogo, dice que el aprendizaje significativo implica una percepción activa de ideas, conceptos y estructuras cognitivas. El individuo transforma la información utilizando materiales de estudio, pero también utiliza información que extrae del medio exterior. Capítulo 1. Experiencias con el color. Primeramente nos encontramos con el camino hacia el color. En la materia de Pintura 2, con la profesora Penélope Aranda en el 2016. Ella asignó en su cátedra la creación de acuarelas y óleos. Esta actividad no se llevó a cabo por el corto tiempo de la materia. La idea era que los estudiantes tuvieran colores asequibles. Sin embargo, a partir de ese momento nace el interés de la investigadora por crear colores propios. Inquietud por la creación de colores orgánicos. En el 2017, en Didáctica de las Artes Plásticas y Docentes 5 y 6, con el profesor venezolano Joel Celestino Nacache Toro, en la Escuela Técnica de las Artes Visuales Cristóbal Rojas, Cisneros evidenció que los estudiantes carecían del mínimo material artístico al momento de realizar sus actividades. Por ende, se reavivó nuevamente el interés de obtener colores que fuesen de calidad para representar sus piezas y para que otros pudieran utilizarlos también. Adaptación de los colores orgánicos en la escultura. En 2017, en Escultura 4, descubrió un nuevo lenguaje plástico. Incrementó el interés entonces de obtener pigmentos y tintes de especies vegetales para patinar las esculturas, conocimientos ya adquiridos en la materia de Escultura 1, 2 y 3, donde los óxidos de piso disueltos en agua son abordados para los acabados de las piezas escultóricas. Relación de conocimientos y experiencias para el nacimiento de una propuesta de color. Es aquí entonces, en Escultura 4, con el profesor y escultor venezolano Javier Ignacio Lebel Requena, donde la investigadora encontró respuesta a sus interrogantes. Con el profesor Lebel, la investigadora dio continuidad a un trabajo que traía de pintura, trazo ciego de línea continua, pero llevado a la escultura. Los referentes que ella utilizó fueron a Helen Frankenthaler, pintora estadounidense, a Egon Leon Alfons Schiller, pintor y grabador austriaco. Estas piezas que nacieron en esta materia tenían una acentuación más prolongada del color, dejando atrás la pátina convencional, además de texturas que se obtenían de mezclar la marmolina y el cemento blanco con óxidos, integrando la cabilla y el alambre en la escultura, materiales principales del trabajo de la investigadora. Factibilidad del uso de plantas y semillas en la extracción y aplicación de color. En 2017, paralelo a los dos cursos mencionados anteriormente, la investigadora vio proyecto integral de investigación con la docente, curadora y crítica de arte chileno-venezolana Carmen Elsa Hernández Mardones, donde se esbozó el primer esqueleto de esta investigación que se llevó a cabo, en el que se tomó la decisión de unificar su primer estudio de pregrado, Educación Integral, mención Ciencias de la Naturaleza, con el que no ha culminado todavía,
Educación para las Artes, mención Artes Plásticas, en la UNEARTE. Tecnicismo y practicidad del aprovechamiento del color en las artes escultóricas. En 2018, en la búsqueda de la información, consultó al profesor y pintor venezolano Víctor Hugo Ruiz Irazábal, quien le recomendó visitar Mucuchíes, estado Mérida, donde habían unas señoras que teñían la lana. Es allí donde la investigadora hace un viaje a Mucuchíes, donde ella conoce a la señora Dora Sánchez, venezolana y artista que coloreaba lana. En esta entrevista, la investigadora conoció vivencias, se hizo una exploración del color y donde se dio cuenta que se podían extraer pigmentos y tintes de cualquier planta. La señora Dora dio una explicación detallada de su trabajo. Esta experiencia práctica entonces hace que surja esta propuesta para el uso de pigmentos y tintes, partiendo de plantas y semillas para el aprovechamiento en las artes escultóricas. Capítulo 2. La pluma científica y artística. Extracción de saponificación en frío de pigmentos colorantes. Domínguez, 1987, guatemalteco, con su investigación de tesis titulada Extracción de los pigmentos colorantes de tipo Xanthophyllas contenidos en la flor de Tagetes erecta marigold, la cual determinó el contenido Xanthophyllas totales en la flor de Tagetes erecta a través del método de extracción, la saponificación en frío y caliente. Se vinculó esta investigación con la que se abordó debido a que se extraen los pigmentos partiendo del método de extracción de la saponificación en frío. Tonalidad convencional hacia la no convencional. Así, Adriana Janine Carrillo Rodríguez, española y maestra en Bellas Artes, con su trabajo Percepción del color en la instalación artística contemporánea, permitió mostrar la apreciación de la gama como una experiencia subjetiva a través de la transformación de la tonalidad convencional hacia tonos no convencionales de objetos situados en un hospital, una empresa y un despacho de abogados. Este tipo de intervenciones dan a conocer que el arte no solo puede ser expuesto en un museo, sino que el arte es libre y puede llegar a todo tipo de público. Al hablar de color, se buscó mostrar que se podía alcanzar desde la extracción de estos hasta la combinación para poder patinar obras escultóricas. Máximo rendimiento extractivo del colorante. De acuerdo a Camposeco 2013, en su trabajo de grado titulado Evaluación de las propiedades fisioquímicas de solidez de fibras teñidas con el extracto colorante del fruto del jaboncillo, Phytolacca icosandra, proveniente de la comunidad de Chicúa 1, municipio de Chichicastenango, Quiché, como alternativa a la anilina, se estudió una extracción a escala de laboratorio del fruto del jaboncillo, Phytolacca icosandra, con el fin de comprobar el rendimiento en su extracción. Posteriormente, se caracterizaron fisioquímicamente los extractos con análisis de densidad, humedad, pH, índice de refracción, color, y se hicieron ensayos macro y semimicro que resultaron de la determinación de la presencia de flavonoides y taninos responsables de las propiedades colorantes de la planta. Con base en los resultados del laboratorio, se efectuó una extracción a escala planta piloto que permitió la aplicación del colorante natural en fibras naturales, con lo cual se evaluó la calidad de sus propiedades tintorias. Por esto, se determinó que el máximo rendimiento extractivo del colorante se logra utilizar en la materia prima deshidratada y el agua como solvente, en términos de análisis comparativo de las propiedades fisioquímicas de solidez. Se reveló que la fibra de la lana teñida con el extracto colorante es una alternativa viable al uso de la anilina en el teñido de las fibras de origen y animal vegetal. Esta investigación tuvo relación debido a que permitió conocer la aplicación del colorante en fibras naturales, las propiedades fisioquímicas de la solidez, y el artista plástico se puede identificar entonces con lo orgánico para crear colores que vayan a estar presentes dentro de sus obras.
Teñido vegetal de la lana de ovejo. Dora Sánchez, 2008. Venezolana y artista de colorear lana, en Mucuchíes, Estado Mérida. Realiza el teñido de la lana de ovejo de manera artesanal, de modo que utiliza plantas de diferentes especies para obtener los pigmentos que colorean y le ofrecen los tonos deseados a la lana a utilizar en el tejido de diferentes prendas que sirven de abrigo, como ruanas, cobijas, bufandas, tapetes, entre otros. Esto correspondió con la investigación, ya que como realidad creativa, el proceso artístico artesanal se lleva a cabo. También la obtención de pigmentos para teñir y sirvió de referencia en la extracción propia de esta propuesta. Capítulo 3. Constatación de los pigmentos y tintes en su esplendor. Las ventanas del alma en función del destello y opacidad del color a modo catedrático. Beatriz González Aranda. Yo creo que el color ha sido uno de los ingredientes más grandes de la pintura. Creo que con el color uno puede realmente manejar muchas teorías. Hay gente estudiosa del color y yo les recomiendo que lean con cuidado sus tratados. En el caso mío, el color ha sido innato y con él yo he tratado toda la vida de decir algunas cosas. González, 2003. El color entonces es una fuente fundamental del desarrollo del nivel pictórico. Esta es la meta a la que todo artista plástico debe apuntar para un mejor desenvolvimiento de su propio lenguaje. De Anna Marcano. El color es la parte de la percepción visual que depende de un estímulo luminoso y el observador. El color que vemos es altamente personal, pues cada individuo percibe la radiación electromagnética luz en la región visible 400-700 nm, dependiendo de sus propios receptores. Marcano, 2008. Independientemente del color, la apreciación de este va a depender de quien lo observe, de acuerdo a su capacidad visual y a la luminosidad presente en ese momento. De Anna Marcano. El estímulo se describe como el producto de la distribución de la energía espectral de la fuente, multiplicado por la curva de rectancia del objeto y por la respuesta del observador. De esta manera, un objeto se verá de diferentes colores al cambiar cualquiera de los factores mencionados. Así, un mismo objeto será visto por el mismo observador con diferentes colores al cambiar la luminosidad del entorno. Es decir, el estímulo ante el color aparece. La luz, la sombra, el ojo y el objeto se conectan todos en un mismo espacio. A mayor o menor intensidad de luz o sombra, se aprecia mayor o menor opacidad de los colores u objetos. Reunión de los colores. De Anna Marcano. Dentro de este grupo, ella aclara que para alcanzar un matiz deseado se usa generalmente la mezcla de colores. Estas mezclas pueden ser aditivas o sustractivas y en cada uno los colores o tintes primarios, aquellos que se combinan para obtener el matiz deseado, son diferentes. Marcano, 2008. La mezcla de los colores se divide entonces en dos, aditivas y sustractivas. Ambas dos utilizan colores primarios diferentes que resultan en un matiz específico. Partícula sólida con color. De Anna Marcano. En cuanto al pigmento, de Anna Marcano subrayó que está compuesto por una especie que imparte el color y se presenta como un sólido coloreado. Marcano, 2018. El pigmento se presenta de forma sólida y depende íntimamente de una especie que le permite colorear. Grover Mamaní Ñaupa, de nacionalidad peruana y licenciado en arte, mención artes plásticas. Los pigmentos naturales pueden ser a su vez divididos en orgánicos e inorgánicos, según sea su origen animal, vegetal o mineral. Los pigmentos orgánicos están formados por minerales de composición definida y se obtienen de tierra fósiles, etc., bajo diferentes formas químicas como silicatos, carbonatos y sales de diferentes metales.
entre lo que el más importante es el hierro. Pigmentos naturales andinos son importantes de mencionar, como el color de algún textil prehispánico, puede ser de origen natural, resultando del teñido o resultando de las condiciones físicas a las que ha sido sometido el tejido durante y después de su uso. Conocemos los colores naturales de las principales fibras usadas: algodón, blanco, marrón, rosáceo, y lana, blanco, marrones y negros. Fido citado por Mamani 2018. Esta clasificación entonces de pigmentos orgánicos e inorgánicos se asumen como químicos también, se forman por minerales que provienen de la tierra. Estos pigmentos orgánicos han servido para colorear textiles prehispánicos por las fibras utilizadas para su realización. Seres vegetales y sus tintes. Ana Cristina Guirola Carías, arqueóloga guatemalteca. Las plantas tintorias se utilizaron mucho en distintos contextos, pero debido a que son materiales parecidos, no sobrevivieron por mucho tiempo, y por esta razón es muy difícil encontrar evidencias arqueológicas de este tipo. Algunos investigadores postulan que una de las primeras formas de uso de pintura entre grupos humanos es lo que se conoce como pintura corporal, la cual no se circunscribió a una función ritual, sino también a una adaptación del ambiente, y funcionó como un tipo de repelente para insectos. Desde la prehistoria entonces se han utilizado plantas tintorias que han permitido colorear el cuerpo del hombre, pero no se cuenta con material al respecto. Sin embargo, su durabilidad sin aditivos químicos era muy efímera, pero fue tomada como un primer indicio la pintura corporal, y como teñía la piel, se tomó en cuenta esa clase de repelente. Líquido colorido originario de seres vegetales. Grover Mamani. En este punto es idóneo tener en consideración que un colorante natural, en términos biológicos, es aquel que se sintetiza y acumula en las células de plantas o animales. La gran mayoría se encuentra en el mundo vegetal. Roquero, citado por Mamani 2018. El tinte entonces es una noción. Se sustenta principalmente en las plantas, pero se da a partir de estas. Su razón de ser es posible para su posterior teñido. Ana Guirola. Respecto al tema, difícilmente se obtienen los colorantes de manera directa de la naturaleza, es decir, que por lo general es necesario mezclarlas o combinarlas con otros, tomando en cuenta varios principios inmediatos de los vegetales. Rosington, citado por Guirola. La extracción de un tinte entonces se debe contar con sustancias, para extraer un tinte entonces se debe contar con sustancias químicas para saber que el color va a quedar bien preparado y para que éste se fije. Concepción de la propuesta para el uso de pigmentos y tintes partiendo de plantas y semillas para el aprovechamiento de las artes escultóricas. El encuentro teórico de este capítulo enriqueció el trabajo investigativo que se ejecutó, sustentando verdaderamente esta propuesta para el uso de pigmentos y tintes, partiendo de plantas y semillas para el aprovechamiento de las artes escultóricas en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Básicamente, el uso de pigmentos y tintes partiendo de plantas y semillas para el aprovechamiento de las artes escultóricas consiste en una proposición teórico-práctica que unifica la ciencia con el arte desde la perspectiva de la interdisciplinariedad que existe entre ambas áreas, a pesar de sus particularidades contrapuestas, específicamente en la conexión entre educación integral. Menciono las ciencias de la naturaleza y educación de las artes, que se menciona la parte de las artes plásticas, además de que ambas son carreras de educación y su función máxima es enseñar. También consiente especificidades más allá de sus ramas, y la más clara ejemplificación es la interrelación que se dispone entre la naturaleza y la especialidad de escultura a través de la extracción del rizoma de cúrcuma longa,
semillas de aguacate, Persea americana y semilla de onoto, Vixa orellana, de una pátina vegetal de extractos líquidos aplicada en una pieza escultórica con soportes metálicos y estructura de cabilla y alambre con texturas a base de una mezcla de marmolina y cemento blanco, y los estratos sólidos obtenidos, que nació del boceto en vivo en una hoja blanca y a lápiz de grafito, en un trazo de línea continua de perfil derecho de la cabeza, cabello, oreja, rostro de un modelo masculino, el cual se dibujó en un soporte de madera y se pintó a base de óleo. Capítulo 4. Desarrollo teórico-práctico de la propuesta. Centro del trabajo. Fidias Gerardo Arias Odón, escritor venezolano. El estudio explicativo puede abordar varios espacios, entre los cuales se encuentra la investigación experimental, precisa la determinación de los efectos. Fidias Arias 2012. El esqueleto de la investigación, entonces, encontró que el diseño de estudio fue experimental. Arias indicó que la investigación experimental es un proceso que consiente en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos, variable dependiente o variable independiente, para observar los efectos, reacciones que se producen. El abordaje artístico, entonces, se debería proceder a un experimento para poner en práctica diferentes procesos y seguir la extracción de pigmentos y tintes para la obtención de colores, empleando diferentes solventes dependiendo de sus propiedades físico-químicas, controlando la temperatura, el tiempo y logrando una efectiva fijación del color. Elementos de estudio y su sistema armónico. Este se dividió en dos, en la atmósfera del trabajo y la conquista de materias primas. En cuanto a la atmósfera del trabajo, encontramos la localización del trabajo. Dentro de esta, la investigación contempló tres etapas: extracción de pigmentos y tintes de plantas y semillas, la evaluación por un panel de expertos en el área, la aplicación de pigmentos y tintes extraídos de una pieza escultórica. Su desarrollo se obtuvo en la residencia de la investigadora, ubicada en el sector Buenos Aires, El Surural, La Grita, municipio Jáuregui, estado Táchira. La conquista de materias primas se dio entonces a través del rizoma de cúrcuma, cúrcuma longa, las semillas de aguacate, Persea americana, y la semilla de onoto, Vixa orellana, dos de ellas conseguidas en el mercado municipal de la misma ciudad y la otra en la casa de la investigadora. Hilaciones del compendio. Criterios de selección. Daisy Milagros Lugo Rangel, ingeniero en alimentos. La cúrcuma, cúrcuma longa, se emplea según la norma Codex Stan 218, perteneciente al jengibre, Zingiber officinalis roscoe. Al poseer características similares y ante la falta de la norma, el rizoma estudiado. Lugo, Comunicación Personal, 15 de mayo de 2020. De acuerdo a la norma seleccionada, el rizoma cumplió con lo requerido: entero, de consistencia firme y sano, sin podredumbre o deterioro, apto para el consumo, limpio y exento de cualquier materia extraña y visible, libre de plagas, suficientemente seco para la utilización. Daisy Lugo. Por su parte, el aguacate Persea americana se utilizó bajo la norma Codex Stan 197, la cual está disponible para las variedades comerciales del aguacate. Comunicación Personal, 15 de mayo 2020. La semilla del aguacate se mantuvo sana, libre de podredumbre o deterioro, con desarrollo fisiológico apto, que aseguró la fijación de su proceso y maduración. Daisy Lugo. Si bien la semilla de onoto no se determina por la norma Codex Stan, se encontró como alternativa internacional el Código de Prácticas de Higiene para las especies y hierbas aromáticas secas. La semilla se adecuó a dicho código porque se mostró entera, en buenas condiciones, de buen color y buen aroma.
Los elementos de trabajo fueron materiales empleados en la investigación. Los instrumentos fueron la balanza, el cilindro graduado, el termómetro, envases de plástico y vidrio, una olla, paletas de madera, colador, embudo plástico, lienzo, rallador. Los reactivos: el hidróxido de sodio, el ácido cítrico, el agua, el limón, el benzoato de sodio, el aceite vegetal. La materia prima: el rizoma de cúrcuma, la semilla de aguacate y la semilla de onoto. Los mecanismos: los equipos empleados para esta investigación fueron un molino, una balanza granataria de apreciación 0,1 gramos, tamices de 0,60, pH neutro y la cocina eléctrica. Aproximación hacia la materia prima. Criterios de selección: Joana Alejandra Aristizábal Galvis y Teresa Sánchez, colombianas e ingenieros químicos, aseveraron que para ejecutar la extracción se necesita una serie de operaciones: lavado, pelado, rallado, deshidratado, molienda y almacenamiento. Aristizábal y Sánchez, 2007. El rizoma de cúrcuma y su alumbramiento del pigmento y tinte coloreado. Debido a las propiedades hidrofilias que posee la cúrcuma longa, se efectuó el proceso de extracción del pigmento y tinte coloreado, empleado por una solución de hidróxido al 0,1%, desarrollando el siguiente procedimiento. Primero, ante todo se buscó el material de trabajo mencionado en líneas anteriores para dar inicio a la elaboración de los colores. Segundo, prontamente se lavó la cúrcuma empleando agua clorada potable a temperatura ambiente según el método de inmersión, acompañado de fricción manual a fin de eliminar las impurezas adheridas al rizoma. Es decir, el agua se aplicó en un envase donde se lavaron las raíces de cúrcuma y la fricción manual la hizo la investigadora. Luego, probablemente se lavó la cúrcuma empleando agua clorada potable a temperatura ambiente. Luego se procedió a pelar usando el cuchillo. Posteriormente se rayó para disminuir el tamaño de la partícula y de esta manera acelerar el proceso deshidratado, ya que las partículas pequeñas son más fáciles de deshidratar que las partículas grandes. Tras esto, se colocó el rizoma rallado a 10 gramos en un recipiente plástico. Se preparó la solución de hidróxido de sodio al 0,1, agregando hidróxido en 1 gramo en 100 mililitros de agua. Se le adicionó esta solución al rizoma rallado y se lavó a calentamiento, agitando por 5 minutos para agilizar